Bueno, muchísimas gracias por la paciencia. Empezamos el comité del día de la fecha, acompañados como siempre por Fernando Marengo, economista jefe de nuestros analistas de Arriazu. Muchísimas gracias por acompañarnos y te dejamos a cargo de la presentación. Como siempre, aquellos que quieran hacer alguna pregunta lo puedan poner en el chat y sobre el final de la charla hacemos un ping-pong tanto de la parte internacional como de la parte local. Bueno, gracias Aníbal, buen día para todos. Como siempre vamos a empezar por la parte internacional. Ahí deberían estar viendo la pantalla, ¿no? Perfecto, Eduardo. Ok. A ver, cuando uno quiere ver qué le puede pasar al panorama mundial, básicamente hay que explicar tres regiones. Primero China, después la zona del euro y finalmente Estados Unidos. Si uno se fija estas tres regiones y suma la participación que tiene cada uno sobre el PBI en dólares corrientes, entre estas tres regiones se explica más del 50% del PBI mundial. Entonces, ¿qué le va a pasar al mundo? Va a estar determinado por estas tres regiones. Como dato interesante, Estados Unidos en dólares tiene 24% del PBI mundial, China 18% y la zona del euro 15%. Pero si lo ajustamos por paridad de poder de compra, o sea, por el poder de compra que tienen esos dólares en cada uno de los países, China ya es la principal economía del mundo, pondera casi 20% del mundo, con un Estados Unidos por debajo de 16%, y la zona del euro en 12%, lo cual claramente esto va a incidir sobre la política y la economía global durante los próximos años / décadas, que la disputa entre China y Estados Unidos, donde Estados Unidos viene de ser el poder central a nivel mundial durante las últimas décadas, y empieza con China de manera creciente a disputarle ese poderío, con un PBI a paridad de poder de compra ya más grande que el de Estados Unidos, sería la principal economía del mundo. Y creo que en esa línea la elección de Xi Jinping claramente no es una buena noticia. Un Xi Jinping, digamos, que llega con una reelección que no lo permitía el partido, y con más de 65 años de edad que tampoco lo permitía el partido, y por lo que se lee los analistas asiáticos, básicamente va en búsqueda de un poder hegemónico, lo cual claramente va a generar disputa con Estados Unidos en los próximos años. Coyunturalmente, el gran tema a nivel mundial son dos, uno la contraparte del otro: inflación en la zona del euro, cercana al 11% y creciente, venía de deflación durante la pandemia y ya está en 11% interanual. La inflación core, que venía de niveles cercanos a cero, arriba del 5% interanual y rompiendo récord en los niveles de inflación más altos en los últimos 41 años. Esto es Estados Unidos, que tocó un máximo y empieza a ceder la tasa de inflación, la headline, y cuando vemos la core también llegó a un máximo, arriba del 6%, y está estabilizada arriba del 6%, donde lo que son las inflaciones headline, la línea roja y la línea verde oscura, claramente se van moviendo al precio de los commodities, básicamente energía y alimentos, y las que son las preocupaciones de los bancos centrales son las inflaciones core, digamos, donde las core excluyen alimento y energía, y donde se trata a través de la política monetaria de controlar esa tasa de inflación. Ahora, ¿qué hacen los gobiernos? Esto es la situación fiscal de la zona del euro. Prepandemia tenía una situación fiscal casi equilibrada después de la crisis de 2011. Empezaron a deteriorar su situación fiscal durante la pandemia, por la necesaria contención sanitaria y social. La posterior recuperación de la situación fiscal, pero si uno se fija, la situación fiscal consolidada es peor que la prepandemia. Venían en una situación de casi equilibrio y ahora tienen un déficit de un poco más de 3 puntos del producto. En el caso de Estados Unidos, venía prepandemia con un déficit de 5 puntos del producto, fuerte deterioro en la pandemia hasta el déficit de 20 puntos del producto. Recortaron y cerraron el año fiscal con un déficit en torno a 5,5 del PBI, peor que el prepandemia. Y no solamente peor que el prepandemia, sino que el prepandemia ya era preocupante este déficit, ahora ocurre lo mismo. ¿Por qué? Básicamente porque una economía que está en pleno empleo y creciendo por arriba de su capacidad, que tenga un déficit fiscal de 5,5 del PBI, quiere decir que si uno lo ajusta por el ciclo, Estados Unidos tiene un déficit de más de 6 puntos del producto, y la verdad que debería tener una situación fiscal algo más austera. Pero los dos expandieron, corrigieron, y están en una situación peor que la prepandemia.
Por su parte, los bancos centrales, ¿qué hace? La Reserva Federal viene subiendo la tasa de política monetaria, en la suba, la mayor suba en el periodo tan corto de tiempo que hace la Reserva Federal. El Banco Central Europeo empezó más tarde y está en niveles más bajos. Si uno quiere tratar de entender lo que fue la apreciación del dólar en su momento, claramente acá vemos la diferente política de tasa de interés que tuvo Estados Unidos y Europa a favor del dólar, entonces los flujos van hacia el dólar. Japón con tasa negativa y siempre negativa. El Banco de Inglaterra, que empezó antes su proceso de ajuste, viene subiendo la tasa y ya está en un 3% de tasa objetivo. Y China, que bajó durante la pandemia, lo estabilizó, y ahora cuando todos suben, China bajando su tasa de política monetaria. ¿Por qué? Básicamente un China preocupado por lo que está pasando con la actividad económica, con una incidencia importante de lo que está pasando en el mercado de real estate, un mercado de real estate que se dedicó a construir ciudades y que esas ciudades todavía no están vendidas, y que no hay, digamos, cuando empezó a subir las tasas de interés, empezó a tener problemas crediticios para acceder a ese mercado de real estate, y no se sabe el impacto que tendrá sobre el sistema financiero e incluso sobre lo que se llama el shadow banking dentro de la economía china, genera mucha incertidumbre, caída de actividad económica, y se proyecta un China creciendo en torno al 3%, lo cual es una recesión para China. Ahora, el segundo punto importante de China es que si uno se va en el tiempo hacia atrás, esto es 2011, China crecía arriba del 8%, entre el 8 y el 10%, y esas tasas de crecimiento, las famosas tasas chinas de crecimiento, no las vamos a ver en el futuro. ¿Por qué? Básicamente porque para crecer entre el 8 y el 10%, China tenía 3 factores que le permitían esa tasa de crecimiento de manera sostenida. Lo primero, una gran población rural que la iba industrializando, entonces tenía oferta de mano de obra casi ilimitada, sin presiones salariales. Lo segundo, una elevada tasa de inversión. Y lo tercero, que tenía su productividad era muy baja. ¿Por qué? Porque no había hecho el catch-up tecnológico. Entonces, a medida que fue incorporando la tecnología que existía en el mundo, aumentó fuertemente su productividad. Entonces, estos 3 factores permitieron el famoso milagro chino de crecer de manera sostenida entre el 8 y el 10%, a un ritmo de entre el 8 y el 10%. Ahora, China ya antes de la pandemia empezó a tener presiones salariales, entonces esa oferta de mano de obra rural que la industrializaba parecería que ya no existe. Lo segundo, que bajó su tasa de ahorro. Y lo tercero, que el catch-up tecnológico ya lo hizo. Entonces, el ritmo al cual crece la productividad es similar al del resto del mundo. Entonces, China puede crecer de manera sostenida a algo parecido al 4,5%. Este año tendrá una especie de recesión, creciendo más parecido al 3%. Si uno piensa China un buen lugar para estar, creo que siempre China fue un lugar poco atractivo, dada la poca transparencia que tiene. Creo que la reelección de Xi Jinping va en contra de esa transparencia, y al mismo tiempo está enfrentando un problema en el mercado de real estate, con lo cual, más allá de las recuperaciones que hubo puntualmente en las últimas semanas, creo que no es un lugar elegible para estar China. Segundo, zona del euro. Venimos hablando de la zona del euro hace bastante, desde principio de año, desde el momento que Rusia invadió Ucrania, y después, a medida que Rusia invadió Ucrania, se dio, empezamos a ver los impactos sobre el mercado energético. ¿Cuáles son los impactos sobre el mercado energético? Una Europa que había hecho una migración de su matriz energética a energías renovables, pero la energía renovable tiene una particularidad, que es la intermitencia. Yo, si quiero producir energía solar, tengo que producir cuando hay sol, y como no hay capacidad de acumular energía, todavía no existe, cuando no hay sol y tengo que generar energía, tengo que recurrir a otro tipo de equipos generadores. Lo mismo con la energía eólica. Yo puedo generar cuando hay viento. Cuando no hay viento, tengo que recurrir a otro tipo de generación. Y siempre el buffer ante el faltante de energía renovable fue el gas ruso. A partir de la invasión de Rusia y Ucrania y toda la restricción y las limitaciones, Europa deja de recibir el gas ruso. Entonces esto le genera un problema de oferta y un problema de demanda.
El problema de oferta es que no tengo gas ni energía para producir. El problema de demanda es que se me hace más caro el gas y la energía. Entonces esto baja el poder de compra. Entonces esto lleva a Europa a una recesión en el medio de presiones inflacionarias que obliga al Banco Central Europeo a subir la tasa de política monetaria. Y acá se combinan dos factores. Por un lado, los gobiernos tratando de disociar el precio de la energía del precio internacional. Esto lo conocemos bien en Argentina, que quiere decir subsidios energéticos, más gasto público, más déficit fiscal. Y por el otro lado, en la medida que el Banco Central Europeo sube su tasa de política monetaria, sube el costo de endeudamiento de los gobiernos. Entonces tengo un segundo factor del gasto público, que es el pago de interés de la deuda soberana, que me está subiendo. Ahora, ¿cuál es el gran tema que tiene Europa? Que Europa no es homogéneo. Acá agarramos todos los países europeos y los separamos en 4 cuadrantes. Están los países que corrigieron, en realidad no los, sino el país, que es Luxemburgo. ¿Cómo se mide este cuadro? Si nos fijamos sobre el eje de las X, vemos que Luxemburgo supo tener un déficit y ahora en el eje de las Y tiene un superávit. Entonces pasó de un déficit de más de 1,5 puntos del producto a un superávit de medio punto del producto. Y después está el tamaño de la burbuja y este número, que es la relación deuda-PBI. Entonces uno, ¿qué diría? Luxemburgo tenía un déficit, ahora tiene un superávit, y con una relación deuda-PBI de 25%, no nos preocupemos por Luxemburgo. Bueno, esa es la primera buena noticia. Sigamos con los austeros. ¿Cuáles son los austeros? Los que supieron tener superávit y siguen teniendo superávit. ¿Y acá qué tenemos? Tenemos Portugal, Países Bajos, Suecia, Chipre, Lituania, Estonia, Austria, Dinamarca y Croacia, donde ¿cuál es la particularidad de todos estos países, salvo Portugal? Que la relación deuda-PBI es menos del 100%. Entonces, tenían superávit, tienen superávit, y con una relación abajo del 100% deuda-PBI, tampoco serían preocupantes. Portugal, a ver, tenía un déficit de medio punto, un superávit de medio punto del producto, ahora tiene un superávit de más de 3 puntos del producto, y a pesar de que su relación deuda-PBI es superior al 100%, tampoco genera ruidos. Ahora vamos a donde los países más peligrosos. Países que tenían superávit y ahora están en déficit. Y acá aparece Irlanda, Alemania, Grecia, Eslovenia, Letonia, Bulgaria, todos con relación deuda-PBI menos de 100%, salvo un Grecia, que está en 180% de relación deuda-PBI, que supo tener un superávit de 1 punto del producto y ahora está con un déficit de más de 2 puntos del producto. Grecia preocupante. Y después el cuarto cuadrante son los que eran deficitarios y siguen siendo deficitarios. Por ejemplo, en Francia, que tenía un déficit de 4 puntos del producto y ahora tiene algo menos de 4 puntos del producto, pero acá empezamos a ver relación deuda-PBI, Francia 130, España 116, Reino Unido 100%, Italia 150%, y estos países junto con Grecia, que empiezan a disociar precios domésticos de los internacionales, al mismo tiempo que le va a empezar a subir el costo del endeudamiento. Entonces, si uno piensa zona del euro, y la verdad que la zona del euro, que está en recesión, con problemas inflacionarios, que va a seguir subiendo la tasa de política monetaria, y con países que tienen situaciones deficitarias fiscales, y con relación deuda-producto claramente arriba del 100%, por ejemplo, Grecia, Italia, España y Francia en torno a 115, Reino Unido 100%, empieza a generar ruido. Acá 2 aclaraciones respecto a Europa. Primero, veníamos planteando que Europa iba a una recesión. El Banco Central Europeo está pronosticando 2 trimestres más de recesión, con una tasa de inflación en niveles elevados arriba del 10%. Y la semana pasada, el Banco de Inglaterra sacó las proyecciones para el Reino Unido, y ya acumula 2 trimestres de recesión, y está proyectando 6 trimestres más de recesión. O sea, está hablando de 2 años consecutivos de recesión en el Reino Unido con una tasa de inflación muy elevada. ¿Por qué hablo del Reino Unido? Porque creo que el Reino Unido fue el primero con Liz Truss que intentó
esta disociación de precios domésticos de internacional, lo cual le generaba un fuerte incremento del déficit fiscal, lo cual generaba una fuerte expansión de deuda, y el mercado básicamente le dijo, no estamos dispuestos a financiar ese desequilibrio fiscal. Entonces colapsó la deuda inglesa, tuvo que salir el Banco de Inglaterra a rescatar los bonos del gobierno inglés con una emisión de libras, que después de esa emisión de libras excedente terminó generando una depreciación de la libra, muy parecido a lo que ocurre en Argentina. Entonces, ¿eso qué es? Una señal del mercado que no está dispuesto a financiar esos niveles de desequilibrio. Después tuvo que hacer, esta semana, la semana pasada anunció un nuevo paquete fiscal, el nuevo primer ministro, mucho más austero, con reducción de gastos, con incremento de impuestos. ¿Para qué? Para reducir el déficit fiscal y que el mercado le financie ese déficit fiscal menor al que había propuesto el Liz Truss. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en la medida que Francia, España, Grecia, Italia intenten políticas expansivas, habrá que ver cuál es la respuesta del mercado, pero el Reino Unido ya tuvo una clara señal de que el mercado no está dispuesto a financiar esos elevados niveles de desequilibrio fiscal. Dicho esto, estamos diciendo China no sería elegible, Europa tampoco sería elegible, entonces vamos a Estados Unidos. Estados Unidos, venimos planteando hace tiempo este gráfico, que este gráfico me muestra la tasa de ahorro de los individuos en Estados Unidos. ¿Qué significa esto sobre el eje de la derecha? Es qué porcentaje de los ingresos ahorran los americanos en promedio. Y se ve que prepandemia era 7,5, que en la pandemia creció fuertemente a algo que promedió algo más del 20% del ingreso de ahorro, y a partir de ahí empieza a caer. Nos centremos en este periodo de acá. ¿Qué generó este fuerte incremento en la tasa de ahorro? La necesidad de canalizar esos ahorros a algún activo. Entonces, inicialmente este ahorro extraordinario fue a demandar bonos del Tesoro, me subió el precio de los bonos del Tesoro, me bajó la tasa de interés, un bono a 10 años de Estados Unidos rindiendo 0,5% anual. El segundo impacto, cuando bajó la tasa de los bonos del Tesoro, me bajó la tasa de descuento de los otros activos, entonces subió el precio de los otros activos. Parte de este ahorro lo demandé a comprar acciones, me subió el precio de las acciones. Acto seguido tenía todavía ahorro excedente, hacía el down payment de una propiedad, al mismo tiempo que me endeudaba 30 años con un crédito hipotecario a una tasa inferior al 3%, me generó incremento en el precio del real estate. Entonces, cuando uno trata de explicar el incremento en el precio de los activos, bueno, estuvo explicado fundamentalmente por esta tasa de ahorro extraordinaria. Ahora veamos cómo se generó esa tasa de ahorro. Esto es el ingreso de los individuos, y que vemos prepandemia, este el nivel de ingreso. Cuando empieza la pandemia, ningún mes de pandemia el ingreso fue inferior al prepandemia. Y todo esto, ¿por qué fue? Inicialmente por la necesaria contención sanitaria y social, y después yo diría Trump primero y Biden después, dos paquetes de estímulo, sobre todo el segundo de Biden, absolutamente irresponsable. ¿Por qué? Porque la economía ya estaba creciendo, no era necesario seguir inyectando liquidez. Ahora, se inyectaba esa liquidez, ¿cuándo? Cuando la gente no podía o no quería transitar, entonces teníamos una baja en la tasa del gasto, entonces me subió el ingreso en el momento que bajaba el gasto, extraordinaria tasa de ahorro. Y acá, a pesar de que el gasto ya me subía y estaba en niveles prepandemia, volviste a hacer un fuerte paquete de estímulo, lo cual me volvió a subir la tasa de ahorro. ¿Por qué es importante este gráfico? Porque ahora se empieza a hablar, viene la crisis en Estados Unidos. Y cuando yo trato de pronosticar una crisis, en realidad una crisis, un hard landing, es un evento de sobreajuste de la economía. Y ese sobreajuste de la economía suele estar relacionado a que cuando baja el precio de los activos, digamos cuando explota una burbuja que se generó por crédito, empiezo a tener un problema porque me bajó el precio del activo y yo me quedé con un nivel de deuda elevado. Entonces eso me genera un problema crediticio, y el problema crediticio se expande en el resto de la economía porque el sistema financiero funciona como una caja de resonancia. Ahora, cuando uno quiere explicar este exorbitante tasa de ahorro, en realidad el leverage estuvo dado por el Tesoro. ¿Por qué?
Porque esta tasa de ahorro extraordinaria fue por un nivel de ingreso extraordinario, y este nivel de ingreso extraordinario estuvo explicado por un gobierno que le aumentó las transferencias al sector privado, y ese gobierno tuvo un déficit fiscal al cabo de 2 años de 40 puntos del producto, y su deuda le subió al 120%. Entonces ahora, cuando cae el precio de los activos, uno dice, bueno, ¿y cuál es el sector que se leveragó? Y no hay ningún sector privado leveragado. El que se leveragó es el Tesoro. Entonces yo no veo esa posibilidad de una explosión o de una crisis crediticia que me genere un sobreajuste de la economía americana. Ahora, cuando vemos qué está pasando ahora, el ingreso ajustado por inflación está bastante estable, mientras que el gasto sigue creciendo. ¿Cómo se financia esto? Reduciendo la tasa de ahorro. Los americanos que ahorraban 7,5% de su ingreso, ahora ahorran el 3,5% de su ingreso, y básicamente esto que es disfrutar la vida. Es decir, ya estuve encerrado acá 2 años, bueno, ¿ahora qué hago? Y bueno, si tengo algún ingreso, en vez de ahorrar, lo que hago, bajo la tasa de ahorro y sigo expandiendo el gasto, lo cual también le da algún tipo de soporte a esa eventual crisis que habla mucha gente del mercado. Cuando vemos el impacto que tuvo esto, esta extraordinaria tasa de ahorro, esta es la evolución del patrimonio neto en dólares sobre el eje de la izquierda, pero esto es normalizado, el patrimonio neto en términos del PBI sobre el eje de la derecha, y se veía que la relación era que el patrimonio neto era 3,5 veces el producto de mediano plazo. Empezó una tendencia creciente, pero con 3 burbujas. Burbuja.com explotó, burbuja hipotecaria explotó, burbuja pandemia, cuando estábamos acá decía, tiene que ajustar, ajustó, sí, ajustó. Esto es segundo trimestre, el último dato publicado. Que sabemos que el tercer trimestre siguió ajustando porque cayeron las acciones y empezó a caer el real estate. Terminó el ajuste, yo diría, creo que todavía le queda para ajustar, fundamentalmente al mercado de real estate, menos al mercado de equity, pero ahí voy a hacer 2 aclaraciones. La primera es que si uno dice en qué instancia estamos, yo diría de acciones americanas, más en una instancia de acumulación. Puede haber baja de corto plazo, puede haber baja de corto plazo, pero creo que los precios actuales son atractivos para el mediano plazo. La segunda aclaración es que no me gustan los índices, sino acciones particulares. ¿Por qué? Porque yo por ahí compro una acción americana, pero esa acción americana tiene el 40% de su ingreso que viene de fuera de Estados Unidos. Y estamos diciendo, el escenario no me gusta ni el asiático ni el europeo, entonces si uno va a acumular acciones, tendría que pensar más en acciones que sean puramente americanas, porque, a ver, leí en algún artículo que dice que el S&P, el 40% de los ingresos de las empresas del S&P vienen de fuera de Estados Unidos. Entonces no vaya a ser que yo esté pensando que compro una acción americana y en realidad estoy comprando riesgo europeo de una Europa que va a seguir subiendo la tasa y en recesión. Ahora bien, ¿qué está pasando con la actividad económica en Estados Unidos? Había caído primero y segundo trimestre, tercer trimestre creció el PBI de Estados Unidos. Bueno, ¿por qué? Si sumamos consumo privado más inversión bruta fija, esto es lo que se llama la demanda agregada. En el cuarto trimestre explicaba 2,2 puntos de crecimiento del PBI. En el primer trimestre 1,7, en el segundo trimestre 1,5 y ahora solo 0,1. O sea, la demanda está desacelerando en Estados Unidos como era esperable y deseable. Ahora, acá la demanda era elevada y el PBI me caía. ¿Por qué? Porque esa demanda la satisfacía acumulando menos inventario y con importaciones. Entonces uno decía, es una recesión rara, porque el PBI me cae, pero la demanda se mantiene todavía firme. Ahora el tercer trimestre empezó a darse vuelta a eso. La demanda desaceleró, explicó solo 0,1 de crecimiento del PBI, pero el PBI creció 2,6. ¿Cómo se explica este 2,6 de crecimiento? Porque Estados Unidos aumentó sus exportaciones, porque bajó sus importaciones, y en algún momento va a tener que empezar a recomponer inventario, lo cual le va a ayudar a que incluso en el cuarto trimestre el PBI muestre alguna tasa de crecimiento positiva. Entonces, cuando uno habla de crisis y dice estos datos, parece que van a una crisis en Estados Unidos, la verdad que me cuesta, por lo menos que ese sea el escenario más probable.
Cuando uno habla de la desaceleración de la demanda, el consumo sigue firme, lo que cae es la inversión bruta fija, y cuando vemos dentro de la inversión qué es lo que explica la caída, la inversión residencial. Este es el otro ajuste que se esperaba. Fíjense cómo cada vez explica más, y que es el ajuste de mercado de real estate, que lo necesitamos por dos cosas. Por el efecto ingreso negativo, para que la gente salga a trabajar y desacelere la demanda, entonces hay más oferta laboral y menos demanda de empleo, y eso me ayude a equilibrar el mercado laboral. Y el segundo impacto, por lo que pasaba dentro de inflación. Ahora, cuando vemos el deflactor del PBI, que el deflactor del PBI son los precios implícitos dentro del PBI, ¿qué es lo que vemos? Bueno, en el primer trimestre los precios crecían a un ritmo anualizado del 8%, el segundo del 9%, el tercero del 4%, y el 4% de crecimiento del precio del tercer trimestre, el más bajo en más de 2 años. Entonces, primer buena noticia respecto de precios. Salió el dato de inflación de octubre, la inflación en Estados Unidos, la headline 0,4, la núcleo 0,3, ambos indicadores mejores que los que esperaba el mercado, pero nosotros venimos machacando con este componente que se llama vivienda. ¿Por qué? Porque vivienda pondera 42% dentro del CPI. ¿Qué pasó con vivienda? Creció 0,5, que dada la ponderación de 42%, explicó 0,2% de la inflación de octubre. O sea, como un ejercicio teórico, si vivienda no hubiese subido, la inflación headline hubiese sido 0,2 y la núcleo hubiese sido 0. Entonces, es vital entender qué es lo que pasa con vivienda. Dentro de este rubro vivienda hay dos componentes que son los más importantes, que es alquiler de vivienda y la renta presunta de la vivienda propia. Vivienda pondera 42% del CPI, alquileres pondera 30% del CPI. Entonces vamos a ver qué pasa con alquileres. Esto es alquiler de vivienda, esto es renta presunta de la vivienda propia. Hace un año ambos crecían menos del 0,1% mensual, llegaron a crecer el 0,8% mensual. Fuerte aceleración de los alquileres sobre el eje de la izquierda. ¿Por qué ocurre esto? Porque la Fed subió su tasa de política monetaria, y cuando sube la tasa de política monetaria, sube la tasa de los créditos hipotecarios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el primer impacto de la política monetaria es que la inflación se me acelere por los componentes de alquileres que explican 1/3 de la inflación en Estados Unidos. ¿Y cuál es el mecanismo de transmisión? La Fed sube su tasa, sube la tasa del crédito hipotecario, entonces hay dos impactos. Yo que tengo un crédito hipotecario en un departamento que doy en alquiler, me subió el costo de la cuota, entonces lo traslado al mayor costo de la cuota a los alquileres. Entonces suben los alquileres. ¿Cuál es el segundo impacto y más importante? Que yo tenía acá un precio de la propiedad y la tasa de un crédito hipotecario era menos de 3%, ahora es 7%. Entonces, para el mismo valor de la propiedad, la cuota más que se duplicó. Cuando más que se duplica la cuota, ¿qué es lo que ocurre? Un montón de gente deja de ser elegible para crédito hipotecario. Entonces, gente que antes compraba una vivienda, ahora no puede comprar una vivienda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay menos demanda de vivienda y más demanda de alquileres. Entonces, empieza a subir el costo de los alquileres. Cuando uno ve que sube el costo del crédito hipotecario, decimos hay menos demanda de crédito, o menos demanda de crédito hipotecario, o menos gente elegible para ese crédito hipotecario. Bueno, fíjense cómo cae la demanda de crédito hipotecario para la compra de vivienda. Obviamente, también cae fuerte la refinanciación de créditos hipotecarios. Pero lo importante es lo que pasa con esta caída en la demanda de crédito para la compra de vivienda. ¿Por qué? Porque si sube la tasa y hay menos demanda de crédito, se venden menos propiedades. Esto es la venta de propiedades del 2008 hasta ahora. Fíjense que hay una estacionalidad marcada, que sigue la estacionalidad, pero hace 9 meses que la venta de viviendas de este año es menor a la del año pasado. O sea, 9 meses consecutivos de caídas interanuales en la venta de vivienda. Y si me cae la venta de vivienda, ¿qué es lo que tiene que pasar con los precios? Bueno, está cayendo el precio de las viviendas, esto en promedio de las 100 principales ciudades de Estados Unidos.
Esto es Nueva York, fíjense cómo cayó el precio de las viviendas. Esto es Los Ángeles, también cayó. Pero dentro de todo esto, los argentinos en general, vemos Miami y decimos, che, pero en Miami no está pasando eso. Y no, de hecho no está pasando. ¿Por qué? Porque Miami está siendo un hotspot dentro de la economía americana, donde hay gente que se muda desde California y Nueva York a Miami por un tema tributario, por temas climáticos y por otros factores. Entonces hay una demanda, digamos, sostenida en Miami, pero se ve que el promedio de las 100 principales ciudades está cayendo de 1,30 a 1,28 y la expectativa es que esto siga cayendo. Ahora, ¿qué me genera esto? Que en la relación patrimonio neto PBI, bueno, esa relación sabemos que nos sigue ajustando durante el tercer trimestre y el cuarto trimestre sigue ajustando, entonces la burbuja esa sigue ajustando, lo cual nos ayuda desde el punto de vista del efecto ingreso negativo, que la gente en Estados Unidos, dentro de su riqueza, tiene la evaluación de su propiedad y su propiedad está cayendo de valor. Ahora, respecto del CPI, tenemos que ver qué pasa con alquileres. Esto es la relación entre el costo de una propiedad multiplicado por la tasa de crédito hipotecario, o sea, cuál sería el costo de un crédito hipotecario respecto de los alquileres. Y que vemos que en el último año eso creció fuertemente, de un índice 80 se fue a casi 140. O sea, esto creció más de 50%, o sea, se encareció más de 50% el costo de comprar de un crédito hipotecario respecto a un alquiler. Entonces, ¿qué hace la gente? Tiene que pasar alquileres. Esto tiene que ajustar. ¿Cómo ajusta? Bueno, el numerador va a tener que caer. Y como la tasa de crédito hipotecario se va a mantener en niveles elevados, claramente el mecanismo de ajuste es que caiga el precio de la vivienda y es lo que estamos viendo. Ahora, para el CPI, y esto es la clave de la perspectiva, es cuando yo veo los componentes de alquileres dentro del CPI, estos son los dos componentes. ¿Y qué vemos? Que venían creciendo, en la pandemia se desaceleraron, y ahora están acelerando su ritmo de crecimiento. Ahora, ¿el CPI qué toma? El CPI toma un promedio de los contratos de este mes nuevo, contratos del mes pasado, de hace 3 meses, de hace 6 meses, de hace 12 meses, es un promedio de qué pasó con el alquiler promedio de los últimos 12 meses. Entonces vemos que se va acelerando, pero si vemos qué va pasando con los alquileres mes a mes, este es el gráfico. Entonces, ¿qué se ve? Que mensualmente los alquileres crecieron fuertemente y que estos dos indicadores van acelerando su ritmo de crecimiento. ¿Por qué van acelerando? Porque en el mes de octubre hubo contratos de alquiler que vencieron en septiembre que entraron a este precio en octubre. Entonces yo estoy dando de baja alquileres de este precio y estoy entrando a este precio. Entonces eso hace que estas dos líneas se vayan acelerando y que la inflación de Estados Unidos vaya mostrando cierta resistencia a bajar. ¿Por qué? Porque estos dos componentes ponderan 30% dentro del índice de inflación. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es la siguiente, que si yo veo que lo que está pasando, esta es la contribución a la inflación de alquileres, fíjense el mes pasado y en 0,25, 0,30% de la inflación de Estados Unidos, esto explicada por alquileres, que a fines del 2020 alquileres no explicaba nada de la inflación. Bueno, cómo se va acelerando eso. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que si yo tomo los otros componentes de la inflación core, esta barra amarilla, se están desacelerando fuertemente. Entonces, ¿por qué una buena noticia? Porque ya sabemos que cuando yo subo la tasa de política monetaria, sube el costo del crédito hipotecario y eso me genera una aceleración de los alquileres. Ahora, cuando yo quiero ver cuál es el impacto de la política monetaria, sobre alquiler es positivo, me aumenta la inflación, pero lo importante es sobre el resto de la inflación core, sobre las barras amarillas. Fíjense, esto es cómo alquileres va creciendo su participación sobre la inflación core, pero fíjense cómo el resto de la inflación core va desacelerando. Entonces esto lo que va mostrando es que la política monetaria en Estados Unidos está siendo exitosa. Y esto es lo que a mí me hace pensar que la Reserva Federal va a subir la tasa de política monetaria el 14 de diciembre, seguramente.
Ahora el 1 de febrero lo va a seguir haciendo, yo tengo mis serias dudas y si me tengo que jugar yo diría deja de subir. ¿Por qué? Porque si bien alquileres muestra una resistencia, al caer el resto de los componentes de la inflación core, esto me está hablando, bueno, tengo un problema en el mercado de alquileres, pero no es un problema inflacionario, es un problema de precio relativo. El resto ya está desacelerando. Y de hecho, dado que esta línea azul es un promedio de alquileres nuevos y viejos, si yo me fijo qué está pasando en el margen con los alquileres mes a mes, fíjense, hace 3 meses que los alquileres nuevos crecen menos que el promedio. Y esto, a pesar que los alquileres son caros, para inflación lo que importa no es el nivel, sino la variación. Entonces, ¿qué me está diciendo? Bueno, que ya los alquileres están creciendo menos mes a mes de lo que muestra el CPI. Entonces esto ya me empieza a anticipar que en algún momento esta línea azul, en 6 meses más o menos, empezará a aflojar. Pero lo importante es que esta línea verde ya está cayendo y que los alquileres mes a mes se van desacelerando. Para tener una idea, esto es la inflación, el CPI core medido con nuevos alquileres, y esto es cómo se mide el CPI de acuerdo al BLS. Entonces, ¿qué te muestra? Que si vos irías tomando los nuevos alquileres, ya tendrías 3 meses en los que la inflación core hubiese sido más bajo de lo que muestra el BLS. Y para terminar, voy a seguir con este tema. Si bien esto es la CPI Core, que rompió 6%, se mantiene arriba de 6, y el último pico fue mayor al pico anterior, lo cual podría decir se está acelerando el CPI Core, en realidad la Reserva Federal, para tomar sus decisiones de política monetaria, no ve el CPI, sino el PCE. El PCE, que es el deflactor de consumo, el deflactor de todos los bienes que se consumen en la economía americana. Que es cierto, acá tuvo un repunte, pero este pico fue menor que el pico anterior, con una tendencia a la baja, y la diferencia entre las dos series es que housing pondera acá 42% y alquiler explica 1/3, un componente que muestra resistencia y va a seguir subiendo, pero en el PCE, housing pondera acá 42, acá pondera 22, y alquiler acá pondera 30, acá pondera claramente menos de 30, entonces, ¿cuál es mi proyección? Que este va a seguir cayendo. ¿Por qué? Porque el componente que más crece es alquileres, acá pondera mucho, pero acá pondera poco. Y el resto que está cayendo, acá pondera 78%. Entonces esto va a seguir bajando, y yo creo que esto es lo que le va a dar a la Fed la posibilidad de en febrero, con 1 mes y medio más de ver el traspaso de la política monetaria a la economía real, va a tener la posibilidad de no subir la tasa en el 1 de febrero. De nuevo, la próxima reunión es el 14 de diciembre, y se conoce el día anterior, el 13 de diciembre, el CPI de noviembre, así que ahí habrá un dato más de inflación antes de tomar la decisión de diciembre. La siguiente reunión es el 1 de febrero, habrá transcurrido 1 mes y medio más de traspaso de la política monetaria. De esta, la más rápida suba de tasa de interés que llevó a cabo la Fed en su historia, digamos, que seguramente algún impacto va a tener en la actividad económica. Pero de nuevo, esto que se viene la crisis en Estados Unidos, a ver, al no tener ningún sector que haya sido el que se leverageó durante la crisis, como fue la crisis 2008-2009, y que el leverage acá lo hizo el Tesoro, bueno, esa posibilidad de vamos a una crisis no lo veo, a menos que la Reserva Federal el año que viene siga subiendo su tasa de política monetaria, lo que le doy una bajísima probabilidad, dado que creo que Estados Unidos ya le está ganando a la inflación. En como resumen, actividad económica global desacelerando, con riesgos en Europa y en China, inflación al ritmo de precios de materias primas, la headline, con los bancos centrales decididos a frenar la inercia inflacionaria, o sea, subiendo su tasa de política monetaria. Tasas en Estados Unidos, el tramo más corto, menos de 1 año subiendo, el tramo medio de 1 a 3 años, la parte más atractiva de la curva. La tasa de 10, yo diría un piso en 3,70, un techo en 4,20. Yo creo que cuando llega a niveles parecidos a 4,20 en momentos de acumulación de bonos del Tesoro,
¿Por qué? Porque la tasa real de largo plazo en Estados Unidos debería ser algo parecido al 1,5%, 2%, lo cual, si la Fed logra bajar la tasa de inflación, es una nominal entre 3,5% y 4%. Yo creo que arriba de 4% es momento de acumular bonos del Tesoro. Y creo que en los portafolios, hace 15 años que no existía esa posibilidad de hacer tasa, lo cual creo que es un alivio al buscar rendimiento en los portafolios. Tipo de cambio dólar fuerte, por diferencial de tasa debería estar en torno a 1,05 el dólar. Si hay riesgo de crisis, de recesión, de guerra, lo que fuere, los mercados se van a cubrir en dólar y fortalece el dólar. Ahora, si no hay flight to quality, el equilibrio debería estar en 1,05. Precio de materias primas elevado, pero desacelerando. Y básicamente el riesgo, ¿cuál es? Una Fed subiendo la tasa de política monetaria más allá de lo necesario, o que la expansión fiscal, tanto en Europa como en Estados Unidos, gobiernos que quieran intentar sostener tasas de crecimiento por arriba de lo que es su potencial, que sigan con políticas fiscales expansivas, que como ya vimos, tanto en Europa como en Estados Unidos están peor que en la situación prepandemia, y que en la medida que vean que desacelera actividad económica quieren ser fiscalmente expansivos, y a eso los lleven a mayores niveles de déficit, y eso podría complicar la lucha contra la inflación. Entonces, para terminar la parte internacional y entrar en Argentina, diría, si uno piensa en economías emergentes en general, América Latina en particular, estamos diciendo un mundo que desacelera su tasa de crecimiento, y algún riesgo de recesión más bajo, yo creo que desacelera, recesión en Europa y fuerte desaceleración en China, pero que Estados Unidos puede evitar una recesión, pero un mundo desacelerando, menor consumo a nivel global, con tasas de interés elevadas, lo cual genera dos impactos, que sube el costo de endeudamiento para las economías emergentes de América Latina, tanto soberano como empresario, que ahí claramente genera interés en bonos soberanos y en bonos de empresas que empiezan a rendir fuertemente. Obviamente hay que ver el riesgo crediticio asociado, pero un segundo impacto, que cuando Estados Unidos sube la tasa, salen capitales de emergentes y se van a Estados Unidos, dado que el atractivo, como en la economía libre de riesgo, hacer tasa libre de riesgo. Entonces, otro factor negativo para emergentes. Y el tercero, que un dólar fuerte y con desaceleración de consumo implica precio de materias primas a la baja. Entonces, si uno agarra actividad con tasas de interés y precio de materias primas, el mercado para economías emergentes, yo diría, no sería, el contexto internacional no sería el más favorable. Por lo menos viento de cola no habría. Vamos a ver cuánto es el viento de frente, pero claramente el contexto internacional no es el más favorable para economías emergentes. Terminamos con la parte internacional, vamos a Argentina. Este es un cuadro teórico, un esquema de cómo analizamos la economía nosotros. Y creo que vale la pena hacer un pequeño esfuerzo para entenderlo, porque es lo que nos permite entender el éxito del, entre comillas, Plan Massa de septiembre, y qué es lo que está pasando en octubre y noviembre y qué puede pasar hacia adelante. ¿Cómo se lee este cuadro? Tengo sectores de la economía, gobierno, banco central, entidades financieras, el resto del sector privado, y acá tengo activos financieros, base monetaria, crédito que da el Banco Central, pases, bonos públicos, depósitos, crédito y reserva. Y acá tengo el resultado, la diferencia entre los ingresos y los gastos de cada sector de la economía. Si vemos el mes de septiembre, el gobierno tuvo un superávit fiscal. ¿Por qué tuvo un superávit fiscal? Claramente por el dólar soja. Pero si uno quiere entender qué estaba pasando en el mercado de pesos, el gobierno sacó con recaudación más peso de lo que inyectó. Entonces, ¿qué estuvo haciendo? El gobierno estuvo sacando peso de la economía. Segundo, ¿qué más hizo el gobierno? Colocó 435.000 millones de deuda por encima de los vencimientos. O sea, estuvo sacando más peso de lo que vencía de la economía, estuvo esterilizando peso. ¿Qué hizo con este superávit más esta colocación de deuda neta? Le devolvió plata al Banco Central, le devolvió adelantos,
fue a los bancos y hizo depósitos por 260.000 millones de pesos, y después compró dólares para hacer frente a sus necesidades de financiamiento en términos de dólares. Entonces el gobierno sacó pesos por superávit, sacó deuda, pesos colocando deuda, le devolvió pesos al Banco Central, fue a los bancos, depositó y compró dólares. ¿Qué más vemos? Si vamos a entidades financieras, estos bonos que colocó el gobierno los demandaron los bancos y el sector privado no financiero, lo cual le permitió al Banco Central vender parte de los bonos que había comprado los meses anteriores. Entonces el Banco Central le devolvió deuda al gobierno y parte de los bonos del gobierno que había comprado se lo pudo vender al sector privado. ¿Qué hizo el sector privado? Fuerte crecimiento de los depósitos, una parte importante explicado por el dólar soja, lo depositaron en los bancos, junto con los depósitos del gobierno. ¿Y qué hicieron los bancos? Bueno, fíjense lo que hicieron los bancos. Los créditos le aumentaron 1.6 billones de pesos y dieron crédito por el 10%. Y todo el resto fue a demandar pases y LELIQs. Entonces, toda la diferencia entre el crecimiento de los créditos, de los depósitos y el poco crédito que dieron, se lo devolvieron al Banco Central, y esto es lo que se llama la esterilización. Entonces, ¿qué pasó en septiembre? Y el gobierno y el Banco Central lograron estabilizar el contado con liquidación, como aceleraron el ritmo de depreciación del oficial, te bajaron la brecha cambiaria. Y todo esto, ¿cómo se logró? Bueno, todo esto se logró, ¿por qué? Porque se secó la plaza de peso, se sacaron peso por superávit fiscal, por colocación de deuda y por esterilización del Banco Central. Entonces, no dejé pesos en la economía para comprar dólares, entonces como no podía comprar dólares, ¿qué es lo que generó eso? Y bueno, la estabilización del conto con liqui, incluso la apreciación del conto con liqui, la fuerte baja de la brecha, y eso fue el éxito. Ahora, ¿cuál es el costo de eso? El costo es que como no había pesos para comprar dólares, tampoco hay pesos para comprar otras cosas. Entonces, ¿qué te genera eso? Una caída de actividad económica, una fuerte caída de actividad económica. ¿Qué pasó en octubre? Bueno, lo que era un superávit fiscal ahora es déficit fiscal. ¿Qué más pasó? Lo que había hecho una fuerte colocación de deuda neta, ahora la colocación de deuda neta fue muy chiquita. Entonces, ¿cómo hice para financiar este déficit fiscal? Antes le devolvía plata al Banco Central, ahora le tuve que pedir plata al Banco Central. Tuve que ir a los bancos y sacar parte de la plata que había depositado. ¿Y a dónde fue eso? A financiar el déficit fiscal y a comprar dólares nuevamente. Entonces ya empezamos a ver una diferencia. Déficit fiscal, un gobierno que coloca muy poca plata en términos netos, que tiene que comprar dólares, y ¿de dónde saca los pesos? Le vuelve a pedir plata al Banco Central y baja los depósitos en las entidades financieras. ¿Qué hizo el sector privado? A diferencia del mes de septiembre, el sector privado empezó de nuevo a vender deuda. Antes compraba, se empezó a sacar bonos de encima. ¿Y quién compró todos estos bonos? De nuevo apareció el Banco Central interviniendo en el mercado de deuda, comprando deuda soberana. Entonces, cuando uno trata de explicar qué pasó en octubre, donde el Banco Central empezó a perder dólares, y en noviembre, donde empezó de nuevo a crecer el contado con liqui y la brecha cambiaria, viene de acá. Tengo déficit fiscal, no me alcanza la colocación neta de deuda, entonces le vuelvo a pedir plata al Banco Central, saco los pesos que tenía depositados en los bancos, el sector privado, tanto financiero como no financiero, deja de comprarme deuda, el Banco Central tiene que emitir pesos para financiar al gobierno, pero también para comprar los bonos y que no colapse el mercado de deuda. ¿Y los bancos qué hicieron? Los bancos recibieron mucho menos depósitos, pero dieron mucho más crédito que el mes pasado. ¿Y qué pasó con pases y LELIQs? Bueno, fíjense que si yo sumo pases más LELIQs, en realidad la política crediticia fue expansiva. Entonces, ¿qué pasó en octubre? Y en octubre empezó a haber un poco más de peso en la economía. Entonces, ¿eso dónde lo vemos? En un Banco Central perdiendo reserva. Pero cuando yo hablo con las empresas del sector real de la economía, te dicen septiembre fue muy malo, octubre fue un poquito mejor. Y cuando uno ve noviembre, empieza de nuevo a calentarse el conto con liqui, a crecer la brecha, y cuando yo hablo con las empresas del sector privado, ¿qué te dicen? Y no, noviembre está siendo un poco mejor que octubre. Bueno, esto es clarísimo.
faltan pesos, no hay pesos para comprar dólares, baja el contado con liqui y baja la brecha. Soy exitoso. Pero el costo, ¿cuál es? Recesión. Ahora, cuando yo le tengo miedo a la recesión y empiezo a inyectar peso, ¿qué es lo que pasa? Bueno, actividad económica viene un poco mejor porque hay más pesos dando vuelta, pero el costo de esa actividad económica estando mejor, ¿cuál es? Y que empiezo a perder reservas, sube el contado con liqui y sube la brecha cambiaria. Y esto es lo que veníamos planteándose desde que empezó el programa Massa de secar la plaza. ¿Cuál iba a ser el apoyo político para secar la plaza de peso y lograr contener el tipo de cambio y la brecha con el costo de una recesión económica? ¿Y qué vemos? Y que octubre ya se aflojó un poquito y noviembre parece que se aflojó un poquito más. ¿Es preocupante de cortísimo plazo? En diciembre hay una buena noticia, que es que todos andamos con la billetera más ancha. ¿Por qué? Porque demandamos más peso. ¿Por qué? Porque tenemos que comprar regalos por la fiesta, porque hay que pagar medio aguinaldo, porque se vienen las vacaciones, por un montón de cosas andamos con un montón de peso en el bolsillo. Entonces, ¿eso qué es? Demanda de pesos. Ahora, ¿cuándo empiezan los problemas? Cuando a partir del 10, 20 de enero, volvemos a usar la billetera como siempre y ya no tenemos tanto peso en el bolsillo. Cuando esa demanda extraordinaria de diciembre cae y empiezan a sobrar pesos, bueno, ahí empiezan los problemas. Cuando, a ver, parte de nuevo, entre comillas, del éxito, ¿cuál fue? La reducción del déficit fiscal. Esta es la reducción en el eje de la izquierda, que en pesos reales ajustados por inflación, y esto, en términos del PBI, 3 meses consecutivos de reducción del déficit fiscal. Ahora, cuando vemos cómo se reduce el déficit fiscal, esto es la variación interanual del gasto ajustado por inflación, vemos que hay 3 meses de variación de gasto por debajo de la inflación. ¿Quién está haciendo el ajuste? La inflación, porque todavía no se termina de ajustar las tarifas, todavía no hay anuncio, no hay nada. Entonces, ¿quién hace el ajuste? La inflación. ¿Y a quién ajusta? Principalmente a las prestaciones sociales, jubilados, pensionados y planes sociales, ajustan los subsidios económicos y el resto va creciendo contra la inflación. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que si yo veo estas áreas naranjas, que son los déficits fiscales que tiene el gobierno, y cómo lo financia acá arriba, durante julio, agosto y septiembre, se lo financió colocando deuda por encima de los vencimientos. Esa colocación de deuda, ¿qué le permitió al gobierno? Financiar el déficit fiscal y acumular depósito en entidades financieras. En octubre, ¿qué cambió? Que ya no pude colocar deuda en términos netos. Entonces, ¿cómo me financié? Usando depósito en los bancos y el Banco Central emitiendo pesos. Entonces, volví a la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Entonces, acá esterilizaba y sacaba peso, acá estoy inyectando peso. Y si veo noviembre, yo siempre digo cuál es la variable clave a monitorear, esta de acá que se llama crédito interno neto. ¿Qué es el crédito interno neto? La diferencia entre los pesos que emite el Banco Central para financiarlo al gobierno o para comprar deuda del gobierno, menos cuánto esteriliza el Banco Central y los bancos mediante pases y LELIQs. Entonces, ¿qué es el crédito interno neto? ¿Cuánto de los pesos que emitió el Banco Central para financiar al gobierno directa o indirectamente quedaron circulando después de la esterilización? ¿Y qué vemos? Que en agosto había sido negativo el crédito interno neto, o sea, se sacaba más peso de lo que se emitía para financiar el gobierno. En septiembre fue fuertemente negativo el crédito interno neto, pero en octubre fue expansivo, y si nos fijamos los primeros 11 días de noviembre, de nuevo estoy expandiendo crédito interno neto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Todos los pesos que el Banco Central deje circulando en la economía y que no demande el sector privado, termina yendo contra pérdida de reservas. Entonces, ¿cuál es la variable clave? Crédito interno neto. Y crédito interno neto había sido negativo agosto y septiembre, y me explicaba la apreciación del contado con liqui y la baja de brecha. Bueno, octubre fue positivo y noviembre está siendo positivo, y esto me explica la pérdida de reserva, la suba del contado con liqui y la ampliación de la brecha. Ahora, hay mucha gente, muchos colegas, que dicen, no, bueno, pero fíjate que esta esterilización contra pases y LELIQ está generando una bola de nieve en los pasivos del Banco Central.
Y la realidad es que un tema que a mí no me preocupa. Claramente, perdón, si yo veo los pasivos del Banco Central, desde fin del año pasado hasta ahora, subieron de 8 billones de pesos a 13 billones de pesos. Y esto es lo que vuelve loco a todo el mundo. ¿Y por qué crecen estos pasivos? Porque crecen las LELIQs, que es la forma que tiene el Banco Central, pagando una tasa de interés, de no dejar pesos excedentes en la economía. Entonces, si yo veo esto, digo, sí, esto es terrible, la va a terminar explotando. Pero esto está nominal. Si yo lo ajusto por inflación, los pasivos del Banco Central están cayendo 18%. O sea, el balance del Banco Central se está achicando respecto a la inflación. Entonces, primer punto, por lo cual este nivel de pasivos no me preocupa, porque es una variable nominal. Si yo lo comparo de nuevo en términos reales, este nivel de acá estaría por debajo del nivel de un año anterior. Primer punto. Segundo punto, todo el mundo habla de estas LELIQs. A diferencia de estas LEVAQs en el gobierno de Macri, que las podíamos tener nosotros, no entidades financieras, ahora las LELIQs solamente las pueden tener las entidades financieras. Y las entidades financieras las tienen, ¿por qué? Como contraparte de un depósito. Yo voy a un depósito en un banco y el banco, ¿qué hace? En vez de dar crédito, compra una LELIQ y le devuelve los pesos al Banco Central a cambio de una tasa de interés. Entonces, la única forma que este stock de LELIQ caiga es que me caigan los depósitos en pesos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que me caigan los depósitos en pesos? Bajísima. ¿Por qué? Esto es la cantidad de pesos que hay, ya sea billetes físicos o depósitos privados en pesos en el sistema financiero, como porcentaje de la economía argentina. Históricamente fue 23% y siempre dijimos que el sistema financiero argentino es transaccional. Este 23%, ¿qué era? Pesos que teníamos en un banco para pagar impuestos, para pagar sueldo y para pagar gasto corriente de corto plazo. Bueno, esto que era 23%, ahora es 16%. ¿Sí? ¿Cuánto cayó? Bueno, cayó 7 puntos del PBI. Entonces, si esto era transaccional, esto es hipertransaccional. Este nivel es de los más bajos desde la salida de la convertibilidad, salvo por la explosión de tipo de cambio que tuvo Macri en su momento. Entonces, ¿cuánto más puede caer esto? O sea, ¿cuánto podemos ir a sacar los depósitos de un banco para generar una caída de las LELIQs? La verdad que a mí no me preocupa el balance del Banco Central, y veo que el nivel de monetización está en niveles mínimos, y entonces tampoco me preocupa el sistema financiero en pesos, ¿sí? Me preocupan otras cosas. Esta es la evolución del tipo de cambio nominal, la tasa de depreciación mensual. Hace un año depreciaba al 1% el Banco Central, ahora deprecia a más del 6,5%. ¿Por qué se acelera el ritmo de depreciación? Porque esto me genera mayor tasa de inflación, y la mayor tasa de inflación tiene dos virtudes. Primero, como le mostré antes, me reduce el déficit fiscal, porque entre todo aquel gasto que no se ajusta inmediatamente por inflación, cuando sube la tasa de inflación lo estoy licuando. ¿Cuál es el segundo componente positivo de esta tasa de inflación para el gobierno? Que aumenta la demanda de pesos, y de esa forma nos obliga a financiarlo al gobierno, el impuesto inflacionario. ¿Cómo? Bueno, yo antes salía con 1.000 pesos en el bolsillo y me alcanzaba para pagar el almuerzo y el transporte, ahora tengo que salir con 4.000 pesos en el bolsillo para hacer lo mismo que hacía antes. Entonces, ¿eso qué hace? Me obliga a tener más peso en el bolsillo, y como tengo más peso en el bolsillo, le estoy financiando obligatoriamente el desequilibrio fiscal al gobierno. ¿Qué va pasando con las intervenciones? Esto es la intervención del Banco Central en el mercado de cambio el año pasado, pico en agosto, a partir de ahí empieza a perder dólar en el mercado de cambio. Esto era este año, el año pasado hasta agosto había comprado 7.200 millones de dólares, este año 200, hizo el plan soja con relativo éxito. ¿Por qué relativo éxito? Porque el gobierno compró 8.000 millones de dólares, pero acumuló 5.000 millones de reservas, o sea, perdió 3.000 millones de dólares el mismo mes. Y en octubre empezó a caer ya de nuevo la reserva. ¿Por qué? Y sabíamos que iba a ser así. ¿Por qué? Porque básicamente el dólar soja era un anticipo. ¿Cómo viene en noviembre? Esto fue en noviembre del año pasado. Las intervenciones que hizo el Banco Central en el mercado de cambio acumulado día a día. Esto es cómo viene en noviembre de este año. Claramente peor.
¿Y por qué? Porque si hay pesos excedentes, bueno, el Banco Central tiene que perder dólares por importaciones, por venta de dólares, por pago de deuda, por lo que fuera. Ahora el dólar soja, era la liquidación del sector de cereales y oleaginosa 2019, 20, 21, 2022. Dólar soja aceleró la liquidación, pero a partir de ahí, ¿qué pasa? Y me empiezan a caer la liquidación. No es que sigue así. ¿Por qué? Porque el sector agropecuario que tenía soja, ¿qué dijo? Vio cuál era la proyección de sus necesidades de financiamiento entre septiembre y marzo, próxima campaña, y hizo el cálculo y dijo, bueno, liquido soja, piso maíz, me hago de pesos que hoy no necesito y esos pesos los deposito en un banco. Ahora, octubre, ¿cuánto liquido? No liquido nada, porque ya liquidé en septiembre. Si tengo necesidad de caja, voy al banco y saco peso. Y noviembre va a ser lo mismo, voy al banco y diciembre lo mismo, entonces esta curva que va a ir se va a ir aplanando y lo que tuviste acá fue un beneficio financiero, que adelantaste liquidación. Cuando hablan de un segundo dólar soja, a ver, un segundo dólar soja, en realidad si yo ya hice mi proyección del flujo de la demanda de peso los próximos 6 meses y liquidé acá la soja, si me hace otro dólar soja, yo ya liquidé acá, no te voy a volver a liquidar. Entonces hago otro dólar soja, vamos a esperar que esto vuelva a subir, y la verdad que no habría que esperar eso, porque yo por lo menos con el sector agropecuario que yo manejo, digamos, asesoro y converso, bueno, ese sector agropecuario ya liquidó acá, y los pesos los depositó en un plazo fijo soja que lo cubría de la devolución del tipo de cambio oficial. Ahora, sobre el eje de la izquierda, cómo se acelera la depreciación del tipo de cambio oficial. Este era el contó con liquidación, que había llegado a casi 350, el éxito de Massa, la posterior estabilización, y ahora de nuevo cómo empezó a recalentarse el contó con liquidación, y esta es la brecha, que la brecha de 165%, que habíamos dicho esto es un overshooting, cayó fuertemente hasta el 90%, bueno, ya están de nuevo arriba del 100%, y esto claramente es el termómetro que nos está diciendo, están sobrando pesos. Y cuando uno habla con el sector real, te dice, noviembre fue mejor que octubre y que septiembre. Bueno, todo eso es que hay más pesos dando vuelta en la economía. ¿Cuál es una de las buenas noticias? Una de las buenas noticias es este. Este es el tipo de cambio real, el cociente entre el tipo de cambio nominal y la inflación medida con el tipo de cambio oficial. Esto es lo que dice que Argentina está carísimo en dólares y que este tipo de cambio está apreciado y que solamente es sostenible al nivel pre-crisis de Macri por pisar importación y todas las restricciones que hay de acceso al mercado de cambio. Pero la buena noticia es esta. Si yo mido el tipo de cambio real al contado con liquidación, está en niveles máximos de la salida de la convertibilidad, salvo por las crisis puntuales, por los saltos puntuales de tipo de cambio cuando hay un overshooting. ¿Y esto qué nos dice? Que si yo agarro cualquier transacción en pesos y la divido por 300, en dólares está baratísimo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que en Argentina todos los activos en dólares están muy baratos. ¿Esto va a corregir de corto plazo? Creo que no, pero de mediano plazo, 2, 3 años, si se hacen las cosas moderadamente bien, esto tiene que tender a apreciarse. ¿Qué quiere decir? Que las cotizaciones de los activos en dólares argentinos de mediano plazo deberían tender a la suba de precio. ¿Y acá qué entra? Real estate, entra precio de acciones, evaluaciones de compañía, acciones, todo de mediano plazo, no de corto plazo. ¿Cuál es la preocupación que tengo yo? Así como no me preocupa, y que ya la hablamos hace varios meses, pero cada vez más inminente. Así como no me preocupan las LELIQ del Banco Central, me preocupan los vencimientos de pesos del gobierno. El gobierno la semana pasada hizo un nuevo canje de deuda, despejó vencimiento en noviembre y diciembre, lo cual es una buena noticia, pero cada vez que despeja vencimientos los patea y va creciendo la barra esta roja de acá, que son bonos duales que ajustan por inflación o tipo de cambio lo mayor, las amarillas ajustan por inflación, las verdes por tipo de cambio. O sea, toda deuda indexada, imposible de licuar, y con un agravante que no logra colocar deuda después de octubre del año que viene. Entonces, cada déficit fiscal que haya en estos meses, más cada vencimiento de deuda, se lo va pateando al
trimestre o cuatrimestre, junio-septiembre. ¿Y esto qué va generando? Acá sí se va generando una fuerte bola de nieve y un fuerte escenario de incertidumbre. ¿Por qué? Porque si al gobierno, que preocupado por la elección y por la recesión, empieza a expandir fiscalmente, en el cuadrito que le mostré al principio tengo más déficit fiscal, primer punto. Segundo punto, si en algún momento el gobierno no puede refinanciar todos estos vencimientos de deuda, le va a tener que pedir al Banco Central pesos para intervenir, para pagar los vencimientos de deuda. Entonces va a tener emisión de pesos por déficit, emisión de pesos por vencimiento de deuda. Con un agravante, que yo estoy notando que todo el mundo se cree que en el juego de la silla, cuando se pare la música, va a conseguir una silla. ¿Qué es esto? Todos dicen, no, yo sigo haciendo tasa, pero en el plazo enero, abril, enero, mayo, que todavía no están los vencimientos grandes. Y voy haciendo acá tasa, y si pasa algo que no me gusta, me salgo. Bueno, si yo me tengo que salir, si todos estamos pensando lo mismo, y me quiero salir acá en algún momento, cuando todos nos queramos salir juntos, la pregunta es ¿a qué precio me voy a salir? Y la segunda es, si quiero buscar una cobertura, ¿cuál va a ser el precio de la cobertura en ese momento? De nuevo, a mí me empieza a preocupar claramente estos vencimientos de acá, pero también esa idea de que cuando pare la música todos vamos a conseguir silla, y lo más probable es que en estos primeros 5 meses del año que viene, si en algún momento hay algún evento que genere riesgo y que pare la música, no falte una silla, sino falten 2 o 3 sillas. Entonces, yo empezaría a tener mucho cuidado con esta idea de, bueno, sigo haciendo tasa y después veo cómo salgo a cubrir. Dentro de esto salió el dato de inflación de octubre, anualizado, vamos a un ritmo del 98%, muy cercano ya al 100% que venimos hablando acá del mes de abril-mayo. Y esa tasa de inflación, cuando uno proyecta, uno dice, y el escenario más probable es que se acelere. ¿Cuánto aguanta? Yo no veo mal las reservas brutas, veo solo la liquidez. El Banco Central tiene 16.000 millones de dólares líquidos, que si bien 11.000 son encaje de los depósitos en dólares, yo creo que si tiene que usar gran parte de los 16.000 lo va a utilizar, y si tiene que hacer algo tipo congelar depósitos en dólares, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el peor escenario que puede tener el gobierno por delante es tener que devaluar sin liquidez, sin reservas. ¿Por qué? Porque ese sería un salto de una mega devaluación e inflación, con lo cual creo que ante ese escenario y los depósitos en dólares van a terminar sufriendo. Entonces, de nuevo, como no me preocupa el sistema financiero en pesos, sí me preocupa el sistema financiero en dólares. Como no me preocupan los vencimientos de deuda del Banco Central, sí me preocupan los vencimientos de deuda en pesos del gobierno. ¿Cuáles son las incógnitas? Si la vicepresidenta es pragmática o dogmática. Pragmática sería, bueno, ajustemos y estabilicemos el mercado cambiario, aunque perdamos las elecciones. Dogmática sería el plan platita. ¿Qué va a pasar con el gasoducto Néstor Kirchner? Esta semana anunciaron por todos lados que se soldó el primer caño. Vamos a ver si llega el invierno del año que viene, porque si no va a haber que importar gas nuevamente. Crucial, ¿qué pasa con la niña y el impacto en cosecha y en las cuentas externas? Crucial. Y esto, ¿qué pasa con la inercia inflacionaria? Donde a pesar del, entre comillas, relativo éxito del plan Massa, sacando pesos de la economía, la inflación no desacelera, o desacelera muy poco. ¿Por qué desacelera muy poco? Justamente por la inercia inflacionaria. Está bien, hay pocos pesos dando vueltas, pero yo tengo que renegociar un contrato y te digo, bueno, pagame la inflación pasada. Cuando vamos a ver pragmatismo o dogmatismo, este es el índice de confianza del consumidor, y algunos colegas correlacionan esto con el resultado de las elecciones y da bastante bien. Entonces, si uno ve el nivel de confianza que hay en el consumidor, claramente el oficialismo perdería, y por mucho, la elección. Entonces la pregunta es, ¿la vicepresidenta se resigna a esto y se refugia en la provincia de Buenos Aires? ¿O trata de revertir la confianza en el consumidor para maximizar el caudal de votos?
para lo cual habría que gastar más gasto público, más déficit fiscal, más emisión de peso. Creo que el escenario más probable es el segundo. ¿Qué viene a futuro? Venimos hablando de estas 4 alternativas y nosotros venimos planteando que el escenario más probable es el de crisis en etapa. ¿Por qué? Porque es lo que viene ocurriendo. ¿Qué es el crisis en etapa? Tengo un déficit fiscal que no lo puedo financiar, entonces deprecio más el tipo de cambio. ¿Para qué? Para que se me acelere la inflación y que la inflación me reduzca el déficit fiscal temporariamente y me genere demanda de pesos, y es la forma en la cual voy equilibrando el mercado de pesos. Ahora, cuando tratamos de proyectar, nosotros decimos, para entender crecimiento de corto plazo, hay que ver qué impulsa la demanda. Y en Argentina hay factores externos, factores internos y factores exógenos que te impulsan la demanda. Si pensamos el año que viene, ¿cómo van a ser los factores externos? Y los precios internacionales van a ser altos, pero más bajos que este año, es lo esperable. Digamos, claramente no van a entrar capitales, y en los años electorales los argentinos dolarizamos más los portafolios, con lo cual en el margen capitales va a ser peor. Y como les dije antes, en un contexto internacional no favorable, a los socios comerciales le va a ir peor que este año. Entonces, los factores externos, todos los ponemos moderadamente negativos. Los exógenos, el clima, moderadamente negativo, pero la duda es si no va a ser fuertemente negativo. Es la duda del clima. Y si el gobierno es pragmático, la política fiscal debería ser contractiva y la política monetaria y crediticia también. Entonces, si uno dice acá, ¿qué va a pasar con la actividad económica? Flor de recesión. Entonces, si creemos que en realidad el gobierno va a ser pragmático, ¿qué es lo que creemos? Que va a tratar de dar vuelta el impulso fiscal y volverlo expansivo. Ahora, esta expansión fiscal quiere decir más gasto, más platita en el bolsillo de la gente, por ahí más confianza y más actividad económica, pero también eso quiere decir más peso dando vuelta, más pérdida de reserva, más brecha cambiaria y más inflación. Pero creemos que este es el escenario más probable. ¿Qué pasa en ese escenario con actividad económica? Esto es actividad económica el año pasado, esto es cómo viene este año, a partir de acá que tenemos una desaceleración de actividad económica, y para el año que viene tenemos que entre mayo y septiembre hay un crecimiento marginal de actividad económica por este plan platita, pero nos cae a principio de año y nos sigue cayendo el resto del año. Esto nos da la línea roja contra la verde, una caída de actividad económica en torno al 2,5%, y lo último que nos falta dentro de esa crisis en etapa, como fiscalmente estamos expandiendo y hay más peso dando vuelta, hay más déficit fiscal, más necesidad de financiamiento, eso que necesito más inflación y necesito más tipo de cambio para lograr cerrar el financiamiento. Seguimos trabajando con una inflación de 140%, donde esa 140% de inflación tiene caída de precios internacionales en dólares, un tipo de cambio oficial depreciando 130% en el año, que es el 6,5 actual, anualizado, un paralelo que deprecia un poco más para que la brecha termine siendo 115%, y unos servicios públicos que ajustan por debajo de la inflación y unos salarios que ajustan por debajo de la inflación. Esto es parte del plan platita, porque si yo quiero, ¿por qué? Porque esto fiscalmente tiene un costo, porque estoy ajustando las tarifas por debajo de la inflación y se tiene que hacer cargo el fisco de esa diferencia. Creo que cuando uno ve las tasas de variación, no asusta tanto como cuando le ponemos valores. ¿Por qué? Porque estamos diciendo una inflación de 140%, a fin de año estamos terminando con un tipo de cambio oficial más o menos en 170, 170 por 140 de inflación, estamos hablando que para que no se retrase el tipo de cambio, a fin del año que viene, tiene que ser arriba de 400 el tipo de cambio oficial, y para que la brecha sea algo más del 100%, estamos diciendo que el contado con liqui va a ser más parecido a 900 el año que viene. De nuevo, creo que cuando uno le pone valores nominales, genera un poquito de escozor los números, pero parte de la lógica de una tasa de inflación de 140%, que este 140% es el que me permite
que el déficit fiscal el año que viene sea más o menos 2,4% del PBI, y que haya una demanda de pesos, consecuencia de la inflación, que me financie ese déficit fiscal. El mismo modelo que en abril de este año, cuando conocimos el programa del Fondo Monetario y dijimos esto no cierra, hace falta más inflación, dijimos este año la tasa de inflación tiene que ser cercana al 100% para que cierre. Bueno, ese mismo modelo nos está diciendo, dado que creemos que el gobierno va a ser dogmático, va a tratar de expandir fiscalmente y eso va a generar un déficit fiscal que va a haber que financiar, bueno, el año que viene necesitamos una inflación parecida al 140% para que cierren esas necesidades de financiamiento con algún problema mínimo en el rollover de deuda que hace que haya pesos excedentes. Para terminar, y creo que este es el punto clave para ver qué puede pasar el año que viene, la sequía. Esto es cómo fueron evolucionando los RIN de los últimos 50 años de Argentina. Claramente acá se ve la mejora de productividad en el campo. Esta fue la famosa crisis 2008-2009, donde se perdió 30% de la productividad. Esta fue la sequía de Macri 2018-2019, donde la caída de productividad fue más o menos 20%. Pero este es el gran tema. ¿Cuál es el gran tema? ¿Cuál es la probabilidad área celeste de que se dé una niña por trimestres móviles, que esto es sequía? El área gris es clima neutral, el área roja es un niño que es clima húmedo. Y si uno va a ver la ventana de noviembre, diciembre, enero, esta de acá, todavía hay un 85% de niñas, que es el momento en el cual se siembra. Entonces, a ver, la cosecha de trigo ya sufrió fuertemente. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con trigo y maíz? Con un maíz que se viene retrasando la siembra, entonces ya no haces un maíz temprano, sino uno tardío, que de hecho tiene menores rindes, y la soja que todavía ni empezaste, en vez de hacer soja de primera, haces soja de segunda, que también el rinde es menor. Ahí se habla de una pérdida de entre 6 y 7 mil millones de dólares, pero no es una proyección. Si se da una sequía como la de 2008-2009, ahí podía llegar a perder hasta 17 mil millones de dólares de cosecha contra el año pasado. Los modelos te dicen, vas a estar complicado para sembrar, pero cuando tiene que crecer la planta vas a empezar a tener un clima más neutral, no tan extremo, lo cual te podría ayudar, y sembrando soja de segunda y maíz tardío, vas a resignar rinde, pero perderías unos 6 mil millones de dólares, entre 5 y 7 mil millones de dólares el año que viene, que sería grave, sí, no terrible. Ahora, las proyecciones, claramente, tanto para los meteorólogos como para los economistas, es más fácil proyectar qué va a pasar esta tarde que qué va a pasar dentro de 6 meses. Uno va perdiendo, se va aumentando el intervalo de confianza, digamos, va perdiendo precisión. De nuevo, hoy los modelos te dicen, y a partir de enero empieza a mejorar, o febrero, marzo, abril te empieza a mejorar el clima neutral, salir del estrés, lo cual te podría empezar a ayudar en el desarrollo de las plantas, pero si esto no se da, podés tener una sequía más profunda, y si se da una sequía parecida a la de 2008-2009, yo diría que ahí el escenario podría ser extremadamente severo, porque habría pesos excedentes de déficit fiscal, del rollover de deuda no al 100%, y por el otro lado sería, digamos, la tormenta perfecta, escasez de divisa para tratar de estabilizar el mercado de cambio. Si le parece, paro acá y quedo abierto a preguntas. Mira, creo que lo dejaste, que fuiste tan contundente que por primera vez no veo ni un comentario en todas las preguntas. Dejo abierto para aquellos que quieran escribir ahí en el chat, por si tienen alguna consulta. Te hago 2 o 3 preguntas mientras esperamos. Arranco de afuera para adentro. De alguna forma lo que vos mencionaste es que, si entendí bien, ya el nivel de tasa de interés en dólares estaría llegando a los máximos. Quizás la de corto plazo puede tener algún ajuste adicional, pero la de largo plazo probablemente hayamos visto
los niveles máximos que llegó arriba de 4.30, hoy vos estás poniendo un rango de 3.70 a 4.20, con lo cual, si tuvieras que decir para un inversor moderado, conservador, y dado aparte el panorama de Argentina, que seguramente nos va a hacer bailar un poco en 2023, todo el tema de calzarse en tasa de bonos investment grade, de cosas buenas, tesoro o empresas interesantes, no parecería ser malo ya, con los niveles de tasa que vas devengando y con una probable tasa más o menos estable, ¿no? A ver, absolutamente. Yo digo, para que quede claro, cuando hablo de tasa corta, hablo de tasa de menos de 6 meses, un año, y esa tiene que arbitrar con la tasa de política monetaria, y eso todavía no arbitró. Cuando va al plazo de 1 a 3 años, yo creo que es la más atractiva. Podés conseguir treasury en un año que te estén rendiendo una tasa implícita del 4,5%. Y de nuevo, eso no existía en los portafolios hace 15 años. Entonces, de nuevo, hacer tasa en un portafolio, definitivamente yo creo que es un escenario atractivo. La tasa más larga, la de 10 años, hay una combinación de déficit fiscal de Estados Unidos, que yo diría, si me preguntasen a mí, bajen el déficit, muchachos, están con un déficit grande, una economía en pleno empleo, si entras en recesión, te va a subir fuertemente el déficit. Más allá de que todo el mundo demande dólares, creo que sería prudente bajar el déficit fiscal, que tenés que financiar, y por el otro lado tenés que los principales acreedores de todo el mundo, tanto domésticos como internacionales en Estados Unidos, son China y Japón, de China y Japón, que perdieron o están con problemas con su superávit en cuenta corriente, porque son los grandes importadores de energía y alimentos y les subieron los precios. De hecho, el último dato publicado, Japón salió a vender bonos del tesoro. Entonces, por un lado tenés la oferta y por otro lado tenés la demanda de los que eran habitualmente que está bajando. Entonces tenés que encontrar el equilibrio entre esos dos. ¿Dónde encontrar el equilibrio? El equilibrio lo encontrar en el mercado doméstico con lo que es la compra de los institucionales, los fondos de pensiones americanos que tienen que colocarse de largo plazo y cuando está arriba de 4% salen a cargarse de bono de tesoro al 4%, entonces creo que es atractivo. ¿La vamos a ver de nuevo arriba del 4%? Creo que sí, y creo que a partir de 4, con techo de 4,20, 4,30, hay que acumular bonos de 10 años, de nuevo porque es algo que no vemos hace mucho. Lo segundo que hay que tener presente ahí es que si uno toma la tasa de 10 años de los últimos 100 años, hizo un dibujo que fue subiendo hasta los 80, a partir de los 80 te cayó. Claramente esa tasa tiene por detrás inflación. Entonces vos me vas a decir, bueno, Fernando, lo que pasó con inflación. Pero cuando la pones en términos reales, pasó lo mismo. Tocaste máximo en los 80 y a partir de ahí tenés una baja secular en la tasa real de 10 años. Que se volvió negativa en 2008 y se volvió negativa entre 2011 y 2013-14. ¿Por qué se vuelve negativa? Primero, Estados Unidos puede tener una tasa real negativa. A ver, un país que tiene déficit fiscal y déficit en cuenta corriente no puede tener tasa real negativa. Entonces tiene que tener una tasa real positiva. Segundo, ¿por qué se volvió negativa? Porque 2008, crisis hipotecaria, y 2011, 2013, 14, crisis fiscal en Europa, todo el mundo sale a buscar cobertura, va a comprar bono del tesoro y te baja la tasa. Y te vas a tasas reales negativas y aunque pierda plata, quiero cobertura. Ahora, cuando vos salís de esos momentos de flight to quality, ves que la tasa real debería ser entre 1,5 y 2%. Entonces, si la tasa real tiene que ser entre 1,5 y 2, y creemos que la Fed vaya a una inflación de 2%, estamos diciendo que la tasa de 10 años de mediano plazo tiene que estar entre 3,5 y 4%. Entonces, si vemos tasa de 4, 4,20, yo creo que hay que comprar bonos. Antes de meternos ahí un poquito en la TAM que mencionaste y que no lo tocamos, criptoactivos y todo lo que está pasando y todo este tema de que, bueno, por ahí el hecho de que no solamente el aumento de tasa de interés, ¿no? Sino que también hay condiciones monetarias más restrictivas, se acabó el quantitative easing, empezó el quantitative tightening, y en general las condiciones financieras pusieron más estrés, y vos estás viendo todo este tema de FTX y todos los mercados están cayendo. ¿Tenés una opinión al respecto? ¿Cuánto puede afectar eso a otros sectores? A ver, la primera opinión es la misma opinión que tenía hace más de un año cuando preguntaban de la criptomoneda. Yo decía, a ver, moneda no es, porque no cumple la función de moneda.
no se lo utiliza como medio de cambio, no es depósito de valor, entonces, y no es unidad de cuenta. Esa es la función de una moneda y no cumplía ninguna de las tres monedas. Entonces moneda no es. Lo segundo que uno decía es, si a todo el mundo le gusta, y el precio va a subir. Es inevitable. Si todo el mundo quiere salir... Truco más de fundamento. No, absolutamente. Entonces se acabó. Pero cuando uno decía moneda, eso no es una moneda, con lo cual a mí no me gusta. Claramente, con niveles de tasa de 10 años del 0,5%, muchas inversiones son rentables. Cuando la tasa se te va al 4, 4,5%, y empezamos a ver, digamos, quiénes estaban desnudos, ¿no? Entonces, ya ahí vemos que todo el cripto no era el futuro como se pensaba hace un año y medio. ¿Cuál es el riesgo? A ver, claramente el riesgo es que cuando caiga uno, genere un contagio a través del sistema financiero. Y eso es lo que te puede llevar a una crisis en Estados Unidos. ¿Qué me hace ser a mí optimista? Me hace ser optimista que el leverage de la última crisis lo hizo el Tesoro. Que uno ve los mortgages, están en niveles mucho más bajos que el 2008. El crédito del sistema financiero está muchísimo más bajo que el 2008. Que lo único que subió el crédito comercial, pero no fue un salto discreto, sino que viene creciendo de manera continua. Que el único que tuvo un salto discreto fue el Treasury. Entonces la pregunta es, ¿tenemos miedo a un default del Tesoro? Claramente no le tenemos miedo. Entonces yo diría, no le tengo miedo a eso. Le tengo miedo a un contagio que en acciones americanas te pegue una crisis europea, porque resulta que lo que yo compré como Nike, en realidad Nike tiene 40% de sus ingresos que vienen de Europa. Entonces veo que la acción de Nike le pega, y sí, bueno, si Europa está en recesión, con inflación, subiendo tasas, y voy a vender menos zapatillas en Europa. Algún impacto va a tener Nike, más allá de que sea una empresa americana. Entonces me enfocaría mucho en mercado Doméstico. Sí, gringo. Para cerrar la parte internacional, mencionaste que viento de cola para los emergentes no va a haber. Latam viene sufriendo en todo lo que es evaluación de sus activos, más allá de haber tenido condiciones interesantes, como dijiste, fundamentalmente productor de commodities, pero todo el tema político ha generado mucho ruido. El tema de Brasil, recientemente terminaron las elecciones, apareció Lula y sus primeras intervenciones no fueron las más afortunadas. ¿Cómo se combina este tema de decir, che, la verdad que el escenario no parece ser el mejor, pero los bonos de países emergentes han caído muy fuerte? No parecería que vayamos a vivir una crisis, digamos, una sube de tasas mucho más grande de la que tenemos, ni una caída muy fuerte de commodities, y ya toda la parte política es como que ya sabemos lo que hay. ¿Vos ves que esto puede seguir pegando muy fuerte en la región, o estamos más para estabilizar un poco y ver qué pasa a nivel internacional? No, yo te diría que en la región, ¿qué me gusta? Me gusta México. ¿Por qué? Porque la desglobalización puede profundizar la máquina en México, porque México cada vez está más integrado con Estados Unidos, o el precio de la carne en México, y depende de lo que pasa en Estados Unidos, ya es un mercado porque le exporta todos los excedentes. Entonces creo que hay cosas que le pueden ayudar a México, y México, yo digo, un sintético de Estados Unidos y el precio del petróleo. Con lo cual ahí me parece atractivo, y hay bonos de empresas privadas mexicanas que te rinden 7-8%, digamos. Entonces creo que puede ser atractivo. Y no veo riesgo de default. Lo segundo, le decía, Brasil es atractivo dependiendo de la política, está resuelto. Las primeras declaraciones de Lula claramente no fueron las más felices, esto de la responsabilidad social sobre la responsabilidad política. Vamos a ver cómo reacciona el Congreso, porque cuando hablamos de Lula dijimos, bueno, parece de más centro, pero la buena noticia de la elección de Lula es que no arrasó en la primera vuelta como se esperaba, y eso es lo que le condiciona al Congreso. Entonces vamos a ver qué lo deja hacer al PT Bolsonaro dentro del Congreso, cuánta prudencia le ponen, pero creo que Brasil también es atractivo. Ahora, yo separaría dos cosas, Aníbal. Una, el contexto internacional no va a ser favorable, y en ese contexto internacional no favorable, creo que se puede sufrir va a ser recesión, habrá que ver cómo manejan tipo de cambio, hay países más prudentes, menos prudentes, y tasas de inflación, pero
todos tratando de pelear contra la inflación, subiendo tasa de interés y algo parecido, con lo cual yo creo que el impacto por ahí más fuerte va a ser actividad económica, algo lo vas a pagar fiscalmente, y posiblemente veas tasas más altas, pero con un Estados Unidos que deje de subir la tasa, te debería ayudar, sería más spread que suba de tasa porque Estados Unidos siga subiendo. Pero, a ver, si uno ve riesgos de default, a ver, hay mucha, yo te diría, ves Brasil, más del 90% de la deuda brasilera en real. Entonces, ¿qué va a defaultear la deuda? No. Entonces, si tomás deuda en dólar en un país que está con más del 90% de la deuda en real, ¿qué riesgo tenés? El riesgo de default yo creo que es bajísimo. México, de situaciones parecidas. Entonces, de nuevo, que vaya a sufrir, y yo creo que se va a sufrir, no va a ser terrible, pero se va a sentir la crisis global en América Latina. De ahí que vaya a un escenario de default, la verdad que lo veo Como poco que la, probable. a ver, la situación de Argentina no es proyectable al resto de los países, no tiene esos No, problemas macro que tenemos nosotros. definitivamente no. Bajando acá, y la pregunta que surge, un poco, vos lo mencionaste, este juego de la silla, este tema de leche al 7%, 6 y pico, 7 que te da la tasa en pesos, estuvimos con un dólar estable 3 meses, reaccionó. Diciembre es un mes estacionalmente de alta demanda de dinero, por lo que vos mencionaste. Estos problemas que vos decís de, che, estamos viendo esta deuda que se viene y estamos viendo la incapacidad de rolear, tu escenario es ¿cuándo se van a poner más de manifiesto, más allá que el mercado se pueda anticipar, ¿no? Porque estamos todos viendo lo mismo. A ver, a mí lo que me preocupa es, claramente el mercado anticipa, estamos todos viendo lo mismo, pero a mí lo que me preocupa es que estamos todos haciendo lo mismo. Ese es lo que yo digo, el juego de la silla. Entonces decimos, no, bueno, hago hasta abril del año que viene, y creemos que en abril, cuando pare la música, todos vamos a encontrar un silloncito, vamos a vender los bonos en pesos, nos vamos a comprar cobertura, nos vamos a dolarizar y no va a haber problema. Y la verdad que ese escenario no existe. Entonces, ¿hasta cuándo? A ver, no puedo garantizar nada, pero yo digo, la demanda de peso, sí, tira hasta el 10 hasta el 10 de enero, 20 de enero, tener la demanda estacional de peso. A partir de ahí, va a tener la combinación de que empiece el año electoral, con elecciones desdobladas por provincia, con lo cual vamos a tener elecciones todos los fines de semana, y eso es presión al gasto, presión al déficit, a la emisión de peso, conjuntamente que vamos a ir viendo todo, a ver hasta cuándo dura la música para seguir haciendo el carry en pesos, y viendo si la soja y el maíz está creciendo para ver si alcanzan los dólares. Y hay cualquier chispita, digamos, vamos a ver que un colapso en el mercado de deuda en pesos, que te vuele la brecha, te vuele el tipo de cambio, y yo creo que es bastante sintomático para tener una pequeña muestra, porque uno dice, bueno, sigo haciendo carry en pesos. Si vos tomás la Batlar promedio y el contado con liqui promedio de agosto, septiembre y octubre, hiciste 18% en dólares. Fenomenal. Ahora, con el movimiento del contado con liqui en los últimos días, ya dejaste 7%, en 10 días dejaste 7% del 18%. Entonces, sí, es buenísimo. Ahora, cuando tenés volatilidad, rápidamente empezás a devolver. Todavía es positiva, pero rápidamente se devuelve, ¿no? Entonces, y no hubo un escenario de crisis, no hubo un estrés. Estamos haciendo futurología, vos mencionaste recién, che, si el central necesita los dólares que están depositados en los bancos, no va a tener impacto en usarlos antes de una crisis mayor. No pueden rolear la deuda, ¿sí? Que es quizás un escenario que estamos viendo, porque todos los roleos van hasta agosto de 2023, y ahí vos ponías los grafiquitos, digamos, de barras crecientes, que en realidad empiezan en abril, pero, digamos, hoy por hoy, che, a Macri cuando 3 veces no pudo rolear en 3 licitaciones, en su momento LECAPS, tuvo que reperfilar y hacer cepo. Bueno, cepo lo tenemos. ¿Qué van a hacer? ¿Van a salir a emitir algo que aparte no es licuable? Porque decir, che, ¿sabés qué? Devalúo y licúo. O decir, che, la mayoría de la deuda no es licuable, como en otras circunstancias. A ver, ¿qué salir a emitir esa tonelada de pesos?
sería ir a buscar el dólar de inflación, otra que el 140%. O sea, de vuelta, en ese análisis de escenario, ¿sí? El mercado no te rolea que no va a ser en abril, o en enero, febrero, ya vas a saber si no te empiezan a rolear, ¿sí? Porque digamos, si no vas colocando algo, ya no puedes salir a renovar, a pagar una fábrica con cheque 30 días. ¿Qué se te ocurre? ¿Y cuál es la cobertura al final del día de eso? El dólar, como siempre. Separaría en dos la pregunta. Porque me hiciste dos preguntas en realidad. Primero, el sistema financiero en dólares. A ver, yo hace tiempo que digo, no entiendo quién tiene dólar en un banco. ¿Por qué? De nuevo, porque si uno ve las reservas netas del Banco Central son 2.500 millones de dólares, que casi todo es oro, con lo cual, perdón, no casi todo, más de 2.500 son oro, con lo cual está usando liquidez que no es propia del Banco Central, y claramente está usando los encajes o algo parecido para intervenir en el mercado de cambio. Entonces, cuando a mí me hacen la pregunta del sistema financiero en dólares, yo digo, pensemos el siguiente escenario. Yo soy Banco Central y tengo dos alternativas. Respeto los depósitos en dólares y devalúo sin reserva y me como una hiperinflación, porque una hiperinflación es devaluar sin reserva, o me quedo con los encajes de los depósitos en dólares y trato de evitar una hiperinflación. ¿Qué haría? Si me llaman a mí y me preguntan, yo le diría, evitar una hiperinflación. Si me pongo un sombrero, como economista, si me pongo el sombrero político, diría, trata de evitar una hiperinflación. Cualquier sombrero que me ponga, diría, macho, tratemos de evitar una hiper. Bueno, eso quiere decir, los depósitos en dólares son, yo digo, un deporte de alto riesgo, de depósitos en dólares en Argentina. El segundo, me preguntás de la deuda en pesos. Y es buenísima la pregunta, y no sé la respuesta, pero viene por tu planteo. Primero, se hizo un canje de deuda la semana pasada, y el canje de deuda fue del 61% de lo elegible. Y si bien no se conocen los datos, se cree que la inmensa mayoría fue deuda intrasector público. O sea, ahí ya me está hablando de una primera cosa, que el sector privado no me está canjeando, e incluso el sector público no me está pateando un año, porque no sabe si va a necesitar caja el año que viene. Recordemos que toda la crisis de junio-julio empezó con un organismo público, salió a vender bonos para hacerse liquidez para hacer un pago. Entonces, primer punto. Segundo punto, yo le mostré el cuadrito, que creo que es una forma prolija de entender la economía al principio, donde le dije, fíjense que en octubre ya el Banco Central tuvo que salir a intervenir en el mercado de bonos. O sea, ya se ve que hay un sector privado que no me está roleando y que el Banco Central está acumulando esos bonos. Entonces ya empezamos a ver ese comportamiento. ¿Es grave? No es grave, pero ya estamos viendo eso. Lo tercero es, si esto se vuelve grave, ¿qué hago? ¿Emito todos los pesos que implique el vencimiento y tengo un salto cambiario inflacionario enorme, o no los emito y reperfilo? Mismo concepto con los depósitos en dólares, me parece. A ver, yo te digo, cuando yo hablé con gente muy vinculada al gobierno julio, te decían, nosotros no somos como el gobierno anterior, no vamos a hacer un default de la deuda en pesos. Y no la vamos a hacer, y de hecho emitieron un montón de pesos, y la brecha se fue al 165%, el tipo de cambio a 350, y fue parte de eso, no lo vamos a hacer. Y es como que, no sé, parece que tienen como la definición de nosotros no somos como los anteriores, ¿cómo va a ser tan burro de defaultear la deuda en pesos? Bueno, ahora si no va a defaultear la deuda en pesos, nos agarremos, nos pongamos los cinturones, ¿no? Porque vamos a ver el tipo de cambio y la inflación por las nubes. Entonces sí, yo creo que es algo aplicable. A ver, por ahí empezás, pero en algún momento decís, che, esto no da para más, vamos a hacer de nuevo el plan masa bis, hay que secar la plaza de peso, subamos tasa, pero dentro de esto no puedo seguir pagando deuda en pesos. Entonces, de nuevo, ahí el juego de la silla ya no faltan 2 o 3, sino no hay silla para nadie. Perdón, un agregado. La cobertura. A ver, la cobertura, vos decís dólares, sí, dólares. Pero hay gente que dice, yo no puedo comprar dólares porque no puedo ir al múltiplo. Y yo digo, y comprate un soberano largo en dólares.
un soberano que ya fue reestructurado, paga una tasa baja, no tiene vencimiento de corto plazo, digamos, a ver, y como empresa lo podés acumular y de alguna forma hasta dolarizás tu portafolio. Me llamó mucho la atención, haciéndole esta recomendación a una entidad financiera. La entidad financiera me dice, no, yo prefiero deuda en pesos hasta mayo porque somos conservadores. Digo, ¿conservadores? ¿Estás sentado esperando a ver si tengo silla en abril, mayo? De nuevo, yo creo que un bono global, legislación extranjera, largo, creo que dormiría mucho más tranquilo. En ese razonamiento te robo un minuto más para cerrar. Vos mencionaste algo. Los activos argentinos medidos en dólares de largo plazo estarían depreciados, ¿sí? Que creo que es un poco coherente con lo que vos mencionabas recién. En tu proyección de lo que es el mundo para 2024 en adelante, o 2023, pero 2024 en adelante, que cambiaría el ciclo político, no sabemos para dónde, pero todo parece indicar, como mencionaba, el índice de confianza y lo que implica eso para las elecciones, muy difícil de revertir eso con una inflación de, siendo prudente, 140%. ¿Sí? O sea, ni hablemos si aparece alguno de estos fenómenos de cola que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la Argentina? Dos palabras, decir, che, 2024, el mundo, ¿qué es lo que está demandando? ¿Nos puede servir? No. Y este análisis que voy a decir, che, prefiero tener un bono 2041, sí, reestructurado, que me lo podrán reestructurar, pero lo compro a menos de $30, a 30 centavos, o me quedo con pesos que tradicionalmente, cuando hay quilombo, despelote, en la Argentina se licúan. ¿Sí? O sea, lo que siempre termina pasando, capaz que alguna vez vemos algo distinto, pero siempre el que pierde, digamos, es el peso. ¿Ves que hay valor ahí? ¿O vamos con todo con liqui y lo pongamos en bono del Tesoro Americano en el 4? A ver, si no podés, bueno. A ver, ahí dijiste algo que es clave, que el bono es el 2041, lo va a comprar a 30 centavos, con lo cual si hacen una nueva reestructuración, ni siquiera va a perder con una reestructuración. Entonces, y digamos, y la tasa de retorno que tiene, que es cercana al 30%, y posiblemente, si hace las cosas medianamente bien, tengas todavía una ganancia de capital sobre el bono ese en el largo plazo. Entonces, digamos, si yo busco la cobertura, yo claramente la buscaría por ese lado. Obviamente hay gente que se siente más cómoda durmiendo sobre el colchón, digamos, poder tocarlo todos los días, bueno, pero yo creo que un bono dólar en legislación extranjera reestructurado es una buena forma de cobertura. ¿Qué veo? De nuevo, yo veo una Argentina extremadamente barata en términos de dólares, consecuencia de una desconfianza sublime, que da la sensación que habría un cambio, yo diría, de modelo, no sé si de partido, no sé, pero de modelo daría la sensación que habría un cambio, de una Argentina que tiene muchas potencialidades. Ustedes ahí saben de la agroindustria, pero tenés todo el tema energético, te vas al norte y hay una revolución de litio, tenés muchos sectores que están invirtiendo y esperando para invertir masivamente, que le tienen que dar unas condiciones más o menos sensatas. Lo que está claro es que Argentina, el nuevo gobierno va a llegar con situaciones de correcciones necesarias, no tanto, te voy a decir, la fiscal ni la externa, mucho más la corrección va a venir por el lado cambiario y tarifas y precios relativos, y yo creo que lo que parecerían los candidatos más probables, entienden que no van a tener tiempo. Entonces la discusión de antes, shock o gradualismo, bueno, da la sensación por lo menos que los que tendrían más probabilidad de ser elegibles dicen, no podemos joder con el gradualismo, hay que hacer las cosas rápidamente porque no vamos a tener tiempo. Básicamente, Macri, el tiempo que tuvo al principio fue credibilidad que se tradujo en financiamiento, y eso le permitió no solo no ajustar una situación fiscal mala, sino que el primer año de Macri aumentó el déficit fiscal, porque tenía financiamiento. Ahora yo creo que un próximo cambio de gobierno no va a generar esa confianza, no va a generar, dado lo que pasó con Macri, no va a generar ese financiamiento, entonces va a tener un poco periodo de tiempo para hacer el ajuste. Si no hace lo que tiene que hacer rápidamente, tendrá una crisis rápida y después tendrá que entender que hay que hacer lo que hay que hacer.
Estás con el micrófono apagado, Aníbal. El plan Boom Gibón de nuestro amigo Carlitos, que derivó después en la convertibilidad. Fer, Exacto. muchísimas gracias. Por favor. Nos vemos de acá a un par de semanas para el cierre del año y estamos atentos. Gracias a todos aquellos que se sumaron el día de hoy y obviamente que estamos a disposición para ampliar los conceptos que se vertieron hoy. Saludos, Ricardo. Gracias a todos, buen día, gracias. Chao, chao.